Los gratos momentos también tienen que ver con la música. Radiopedia, un compendio sobre el suceder cultural de Tucumán y Latinoamérica. Radio Universidad presenta un nuevo espacio para la búsqueda, el hallazgo y el análisis de las producciones artísticas junto a los actores protagónicos de las creaciones culturales de nuestra región. Con la conducción de Dardo Solórzano y Oscar Salvatierra, nos adentraremos en un ambiente de música, poesía, charlas y entrevistas a destacados invitados. Todos los viernes a las 21 horas por FM 94.7, Radio Universidad Tucumán. Muy buenas noches, 21 en punto. Y comenzamos esta nueva gala de Radiopedia por Radio Universidad. Mi nombre es Oscar Salvatierra. Me acompaña acá mi compañero de aventuras, Dardo Solórzano. ¿Cómo estás, Dardo? Hola Facu, ¿cómo andamos? Hermosa noche. La verdad que, como ya te vengo diciendo, tenemos que comenzar a venir de saco nosotros cada vez que venimos a la radio, ¿no? Porque es de gala, con los invitados que tenemos, hermano. Y yo digo, para que lo aprovechemos y no perdamos más tiempo, antes de ir a nuestro invitado, me gustaría que nuestra audiencia sepa que estamos acompañados por un equipo, pero escúchame, ni la escaloneta, hermano, ni la escaloneta. En la operación lo tenemos a Edgar Huanco, y escúchame, el que te hace todos los goles acá, mi hermano personal, José Abrán. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, se puso fresco, ¿no? Sí, me vine con una campera para poder volver a la noche. Allá en el barrio decía está fresco para inodoro sin tabla, ¿no? Pero yo digo que no, la bicicletemos más. Y José, si te animas, contanos quién va a ser nuestro invitado de lujo de hoy. Exactamente, Roberto Espinosa será el invitado de esta noche, una hora para compartir con él, para conocer un poco de su historia, pero les voy adelantando algo. Periodista, escritor, nacido en San Miguel de Tucumán en 1958, durante años ejerció el periodismo en el diario La Gaceta, hablamos de La Gaceta de Tucumán, es autor de los libros El Borges del Jazz, Clepsopoemas con el pintor Fiu Amin, Silbando Cielos, libro digital con el pintor Donato Grima, El Caracol de los Sueños, la cultura en Tucumán del siglo XX, Historia de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, Cosecha de Luz, son unos poemas, La cultura en el Tucumán del Bicentenario, Diccionario monográfico, segunda edición actualizada, también El Cuchi Leguizamón, La memoria del olvido, Rolando Valladares, Un chivo con el alma de Vidala, Mercedes Sosa, Una canción en el viento, Ecos de tiempo, que son poemas, Los duendes de la olla mágica, una novela, y Yo soy Rosita, sobre la actriz Rosa Ávila. Con los músicos Rolando Valladares, Luis Víctor Gentilini, Gerardo Núñez, Antonio Rodríguez Villar, Carlos Podaza, Rodolfo El Colorado Herrera, Anselmo Lago, Coqui Sosa, Chuni Cardoso y Yusef Saife. Ha compuesto zambas, chacareras, taquiraris, vidalas, milongas y tangos. Con Gabriel Senanes ha compuesto música coral. Incursionó como actor en el año 2007 en Por las Endijas del Viento, un film de Luisa Quintavalle y Carlos Alsina, y fue premiado en el Festival de Cine de Saladillo en Buenos Aires en 2008. Le damos la bienvenida al estudio de Radiopedia al escritor Roberto Espinosa. Vamos con ese aplauso. ¡Vamos! Eso, Robert. Falta el vaso del vino. Claro. ¿Qué consigo? Y yo a esta altura es whisky, ¿no? Sí, ¿por qué no? Robert, Bueno. ¿cómo estás? ¿Todo bien? No sé si todo bien, pero se vive, digamos. Ahí como esa anécdota que me contó una vez Gerardo, venía caminando, dice, por la calle Chacabuco, y lo encuentra el chivo Valladares que venía de frente. Ya el chivo con su añito, y Gerardo, bueno, ya entrando en la tercera edad, y que lo encuentra y le dice, Chivito, ¿cómo andás? Y el chivo le dice, todo bien, dice, pero no me levante el capó nomás. Sí, tenía esa salida del chivo, bien incisiva, así, rápida. Tipos pícaros, hermano. Sí. Tipos pícaros. Vos Sí. ya nos contás, viviste muchísimo Sí, de esa el picardía. chivo tenía la cabeza, en la parte de atrás, un tumor, Ajá, que era como una pelota que se le había hecho. claro.
y era un tumor benigno, entonces por la edad el médico le dijo que no había que operarse, ¿me entendés? Entonces vos le preguntaba a Chivo, ¿y qué tiene ahí atrás? Y se me ha ido el acullico para atrás. No, esos perecitos, hermano. Gerardo, son bichitos peligrosos, pero hermosos para estar también. Bueno, Robert, largo camino en el periodismo, largo camino en las letras también. Como para iniciar del principio, quería preguntarte, digamos, ¿cómo nació en vos esa pasión por la palabra y, bueno, y en qué ambiente de tu vida se ha ido gestando todo ese universo, ¿no? Bueno, eso empezó, pienso yo, en la infancia, ¿me entendés? Porque mi papá era un tipo de una gran cultura, de una biblioteca notable, y desde muy chico nos estimuló con la lectura, de manera que, qué sé yo, desde los 6 años ya leíamos cosas, ¿me entendés? Quijote para chicos, bueno, en fin. Entonces, todo ese bagaje que empecé a acumular, bueno, dio como resultante que, bueno, de algún modo eso se volcara en distintos aspectos del arte, porque no solo era literatura, era también música. Escuchábamos todo tipo de música, desde la clásica, el jazz, el tango, el folclore, de manera que, bueno, eso tiene que aflorar en algún momento, como una parte creativa. ¿Recordás si eso se dio en algún momento especial de la adolescencia o ya ejerciendo el periodismo, donde comenzaste a volcar esos primeros escritos? No, uno empieza en la adolescencia, escribir poemas por ahí, qué sé yo. ¿Quedó algo de eso? Claro. Lo limpiaste todo. Pero bueno, es como una travesura que uno hace, ¿me entendés? Sin pretensiones de decir, bueno, voy a ser poeta, esas cosas que todavía no sé si soy poeta, ¿me escribo, qué sé yo. Un escribidor. Exacto. ¿Hay registro de ese Spinoza adolescente? Y debo tener alguna hoja, ¿me entendés? Con algún poema, qué sé yo. En fin, son cosas que desde los comienzos, ¿me entendés? De uno, que no tienen un gran valor, salvo un valor afectivo, Claro. No sé, de los 13, 14 años. ¿Y alguno inspirado en el amor, de algún amor de adolescente? ¿O siempre Porque vos te meteconeabas con alguna vecina, ¿me entendés? Que no te daba pelota, entonces, bueno, escribía un poema. Nacía el poeta ahí. Bueno, una compañera de inglés o de francés, que yo estudiaba idioma en la adolescencia, ¿me entendés? Bueno, eso potencia un poco la escritura, digamos, los comienzos, ¿me entendés? Bueno, así se fueron gestando el desarrollo de la escritura, ¿no? Claro. Robert, bueno, hablamos recién del ejercicio del periodismo y también de cómo desarrollaste paralelamente gran parte de tu vida dentro del ambiente del arte, ¿no? Y bueno, ese mismo ejercicio del periodismo te ha permitido tener un contacto profundo, digamos, con el ambiente cultural de Tucumán, ¿no? Por supuesto, circunscripto en la capital y también en el resto de la provincia, que vamos a hablar más adelante de eso, pero me parece que muchos de esas vivencias, esos conocimientos, y justamente chapándolo con el ejercicio del periodismo, te han llevado a escribir libros tuyos que tienen una temática, me parece, relacionada con el mundo del arte, ¿no? No sé si has tenido tiempo de hacer como una retrospección y analizarte, por decirlo así, pero ¿qué elementos crees vos que encontrás en ese trabajo, verdad? Como hallazgos, digamos, sustanciales que te parecen, de algún modo decir, bueno, che, me parece que dentro del periodismo dejé este aporte, sobre todo en libros, no sé qué tenés acá, como La cultura en el Tucumán del siglo XX, o La cultura en el Tucumán del Bicentenario. ¿En qué centraste tu búsqueda y si sentís que hubo algunos hallazgos importantes que pudiste lograr en esos libros? Bueno, en realidad, digamos... Si querés contar un poquito, desglosarnos cada libro, un poquito. Yo nunca me he propuesto algo, una
meta de decir voy a hacer tal cosa, ¿me entendés? Y muchas de estas cosas han ido surgiendo sobre la marcha, ¿me entendés? De pronto te ofrecen algo y bueno, lo aceptás como un desafío y te tirás a la pileta, no sabes cómo va a salir, ¿me entendés? De ese modo ingresé a la Gaceta de casualidad. Yo estudiaba filosofía, estudiaba letras en la facultad, y bueno, surgió una vacante en el diario, bueno, fui, pasé una prueba, bueno, finalmente quedé. Yo en esa época que estudiaba pensaba hacer la gran Cortázar, digamos, de irme a París, que tenía mucha presencia, digamos, familiar, porque la educación nuestra ha sido enciclopedista. Entonces el faro era París, la literatura francesa, la música francesa. Entonces, bueno, como estudiaba idioma, conseguimos laburo en la UNESCO, ¿me entendés? Y bueno, ingresé en el diario. En realidad nunca pensé que iba a trabajar en el diario o hacer periodismo, ¿me entendés? Y bueno, el periodismo tiene algo que te fagocita, ¿me entendés? Y más en esa época, el diario era muy distinto a lo que son los tiempos actuales del periodismo actual, ¿me entendés? Antes era, había mucha bohemia a la noche, cuando después del cierre del diario se iba a la cosechera o había otro lugar que se llamaba la Puerta del Sol, que los compañeros ya mayores les decían la lechería porque bueno, se consumía vino, ginebra, whisky. Era todas las noches hasta las 2, 3 de la mañana. Y bueno, yo solía ir, ¿me entendés?, a escuchar los viejos periodistas que contaban sus historias. Era como una escuela. Era una escuela. Bueno, ¿cómo empecé a componer? De casualidad. Yo nunca pensé que iba a componer algo. Y un día murió un amigo que era Gerardus van Mammeren. Y bueno, yo ya había empezado a publicar algunos poemas en el suplemento literario del diario y le dediqué un poema a Gerardus. Entonces el Pato Gentilini, que es uno de nuestros músicos importantes, nació en Catamarca, pero toda su obra la ha hecho en Tucumán, o sea que él era uno de los contadores principales del diario. Entonces bajó, porque él trabajaba en el tercer piso, la redacción estaba en el primero, y trayendo el poema me dice, esto es un tango. Ah, mira vos, le digo, Pato, no, yo tenía 24, 25 años. Me dice, ya tengo la música. Me dice, lo arreglemos un poco para que se convierta en letra. Claro. ¿Lo tuyo era una poesía libre? Claro. Entonces, bueno, me pasó el monstruo que se llama, donde está la acentuación musical, ¿me entendés? Donde están los acentos. No tanto la rima, digamos, al Pato no le interesaba tanto que rime, ¿me entendés? El contenido. Claro. Y así surgió un tango. Bueno, después me dijo, mira, tengo muchas músicas que no tienen letras, ¿te animás a ponerle? Y bueno, intentemos. Entonces él me grababa los temas sin letra. Con monstruo. Con el monstruo. Claro. Y así empezamos a componer, pero yo nunca me he sentido letrista, ¿me entendés? O sea, bueno, y así con muchas cosas, ¿entendés? Y después con los libros, el diccionario de la cultura, que es mi ópera magna, digamos, porque es un trabajo de mucha envergadura. Y la primera vez lo hice en 8 meses, que fue todo un desafío, ¿entendés? Porque además yo no me tomé años sabáticos, ni, o sea, laburando en el diario, dedicándome a mi hija, ¿me entendés? Aún así pude escribirlo, ¿me entendés? Y me tomaba las vacaciones y escribía 14 horas diarias, ¿me entendés? Me iba a un ciber porque no tenía computadora. ¿Y tenías alguna búsqueda en mente hacia dónde ibas con el libro? O no, el diccionario es una obra abierta, ¿entendés? Yo tenía mucho material
y siempre me preguntaba qué voy a hacer con ese material. Y un día una amiga me dice, ¿y por qué no haces un diccionario? No, la verdad que, ¿por qué no? Y el diccionario abarcaba todas las artes, desde la literatura, la música, la pintura, el teatro. Bueno, realmente fue una tarea que yo hasta el día de hoy me pregunto cómo he hecho, digamos, para hacer eso en 8 meses, ¿me entendés? La energía de la juventud. Sí, ya no era tan joven, pero ese diccionario data de 2006. Claro. Está bien, tenía casi 20 años menos, pero bueno, así estuve casi un año con la cabeza en blanco, porque el esfuerzo era como que había chupado mucha energía, ¿no? Y bueno, la idea fue hacer un pequeño aporte al Tucumán que yo amo, algo imperfecto, ¿entendés? Aclaré que faltaban muchos nombres, que por falta de tiempo por ahí no hubo para... mucha gente quedó afuera, pero lo importante era que vos tuvieras alguna producción como para hacerte merecedor de integrar un diccionario, ¿me entendés? O sea, y lo importante que también me imagino, sobre todo en esta época, es que termina volviéndose un documento que construye también parte de la historia de Tucumán, ¿no? De nuestra cultura, que muchas veces ante la falta, o históricamente ante la falta de la posibilidad de ir documentando estas cosas, se pierde mucha info, se pierde mucha riqueza, que bueno, en otro tiempo no eran muchos los escribas, digamos, para que nos cuenten un montón de cosas que por supuesto se pierden, pero bueno, felizmente en estos últimos tirones, sobre todo del siglo XX, se comenzó a generar mucho registro, ¿no? Es parte también, inclusive, te cuento, la idea de este programa Radiopedia, vamos invitando personajes que nos parecen relevantes y al menos de este modo vamos documentando, ¿no? Sí, Sus el pensamientos. diccionario además era monográfico, Claro. incluía artículos, por ejemplo, sobre el teatro, tenía una historia escrita por Juan Tríbulo, que en esa época Juan, uno de nuestros directores, actores importantes, se dedicó a investigar sobre el teatro tucumano y con el apoyo del Instituto de Teatro fue publicando sus investigaciones. Por ejemplo, hay un artículo de Carlos Alsina que es sobre teatro independiente, hay un artículo del Pichi Di Lulo, actor, que habla de teatro estable, hay un artículo de Páez de la Torre, nuestro historiador, que habla de Mi Bella Dama, una de las puestas más exitosas que hubo en Tucumán, del teatro tucumano. Hay una entrada, por ejemplo, del jazz en Tucumán, que le escribió Sergio Clua, que fue muchos años director acá de la radio, músico, muy buen tipo además. Hay un artículo sobre el rock en Tucumán, que lo escribió Gabriel Fulgado, que ha muerto ya Gabriel, pero él conocía toda la historia del rock tucumano desde el comienzo, porque él era productor, no era músico, pero producía las bandas, ¿me entendés? El tango en Tucumán, bueno, había, por ejemplo, hay una entrevista a Yupanqui, que si bien no es tucumano Yupanqui, pero él siempre confesó, habló de su tucumaneidad. Bueno, en fin, o sea, tenía distintos abordajes, ¿no? Y además iba con un CD-ROM, se llamaba en esa época, no existía el DVD todavía, y que había entrevistas. Entonces vos, por ejemplo, decía el Chivo Valladar, estaba todo el prontuario del Chivo en el diccionario, y decía, a ver, claro. Lo ponía en la computadora, el CD-ROM, y lo veía al Chivo hablando, una entrevista de 3, 4 minutos, o sea, como un valor agregado. Tomás Eloy Martínez, ¿me entendés? Vos leías su historia, su biografía, y lo tenías en vivo a Tomás hablando de cómo escribía, en qué horario escribía, cómo era su método, ¿me entendés? O sea, bueno, ese trabajo la idea era hacer muchas más entrevistas. Está Víctor Mazú, por ejemplo, porque bueno, no hubo tiempo. Creo que hay 14 entrevistas ahí nada más, pero
estaban planeadas hacer 30 por lo menos. Y además no teníamos un equipo de gente. Lo atábamos con alambre todo. Claro. Así que bueno, creo que ha sido después, 10 años después, le propuse a la Facultad de Filosofía y Letras hacer una actualización del diccionario. Y bueno, ellos aceptaron publicarlo, ¿entendés? Porque la primera edición la publicó el rectorado. Y bueno, se aumentaron como 60 biografías, incluí el siglo XIX, que hay una monografía, un trabajo que son más o menos 120 páginas, bueno, donde están las manifestaciones culturales del siglo XIX, empezando por Alberdi, que el primer libro de Alberdi es un libro sobre música, no nada que ver con el derecho. Bueno, componía valses, minué, música de salón, hasta que lo conoce Esteban Echeverría, la generación del 37, ¿me entendés? Y bueno, ya después él, bueno, comienza con el derecho, ¿me entendés? Otro tipo de propuestas y de intereses. ¿Qué pienso? Digo, qué maravilloso, no por ningún chauvinismo particular, digo, pero qué provincia maravillosa, y la verdad, qué tristeza que muchas veces de la misma estructura estatal y educativa, la pobreza sobre la posibilidad de transmitirnos. Yo me acuerdo, el otro día estaba hojeando en la biblioteca mía y encontré un libro de antología poética del siglo finales del XIX de Tucumán, y tenían como una veintena de poetas tucumanos, y me parece que asistimos a una época donde se cree que la poesía y el arte han nacido ayer en una provincia que tiene una historia cultural impresionante. Bueno, vos pensás que Tucumán siempre ha sido un eje de la cultura, ¿entendés? El primer teatro de Tucumán, que fue el Teatro Belgrano, data de la gobernación de Alejandro Heredia, la década 1830, el primer teatro, cuando no había otras ciudades de Argentina. La toldería todo el norte. Que bueno, ese teatro se incendió, después lo volvieron a hacer al Belgrano en 1880, 82 creo. Quedaba el Teatro Belgrano al lado de la Casa de Gobierno, por la calle San Martín. Bueno, eso te está hablando de que había una avidez en los tucumanos de esa época, que eran, no sé, 10.000 personas de la población. Y con la llegada de la industria del azúcar explota. Claro, pero había un interés por la cultura, digamos, por el teatro, que eran cosas incipientes, ¿entendés? Y después, imagínate, en una semana nomás, en 1912, se inauguran 2 teatros, el San Martín y el Alberdi, ¿entendés? Y no es una cosa que se hacen los teatros por decreto, porque yo, gobernador, no, eran emprendimientos privados, entonces había una necesidad, la cosa iba de abajo hacia arriba, ¿entendés? O sea, había un público para eso. Quiere decir que en Tucumán no solo había manifestaciones culturales, sino que había un público que consumía eso. Que uno lo puede ver porque en el caso de la industria, a ver, por expandir un poco en Latinoamérica, uno ve determinadas ciudades que dicen, bueno, estas son ciudades, y decimos, son ciudades de comercio. O sea, como si fuesen han encontrado una pepita de oro y han hecho un comercio acá. Y la ciudad funciona en base al comercio. Pero Tucumán no solo fue la industria en sí con los azucareros, sino que además esa elite, ¿verdad? Ese grupo también fue una elite consciente de la cultura, por eso la creación de la universidad y además del teatro. Y es como, había un ADN también dentro de la tucumanidad que no era solo hagamos carreta en Ibatín o levantemos cañas, sino también una necesidad de una ciudad con cierta luz, ¿no? Y bueno, era la oligarquía, digamos, pero dentro de la oligarquía había gente que tenía una concepción no solo económica, sino que la cultura y la educación eran importantes para el desarrollo de un pueblo. Claro. Entonces, la Sociedad Sarmiento, que se crea en 1880, ahí surge la generación del centenario, donde está Juan Beterán, que después termina fundando la universidad. A mí me llamaba la atención de, por ejemplo, vos vas a Tilcara y hay una calle que se llama Juan Beterán.
en Colalao del Valle, la plaza principal se llama Crito. Crito. El gobernador, que era de la oligarquía, pero eran progresistas, Claro. ¿entendés? Y vos te vas más al norte. Buena gente culta también, que entendía la importancia. Claro, bueno, pero, o sea, era gente que tenía su casa ahí en la quebrada, probablemente Juan Veterán, pero los tipos hacían cosas por la Claro. comunidad, ¿me entendés? O sea, que por eso es que lo homenajeaban poniendo el nombre de una calle, qué sé yo. Claro, yo digo, podían haber hecho la finca del patrón y se terminó todo, pero no, estos tipos tenían otra cabeza, decían, Y necesitamos... imagínate, estaba Miguel Lillo, Claro. ¿me entendés? El sabio naturalista, Juan Heller, que ha sido presidente de la Corte. Los franceses como Este, Grusac, todo deberían- Claro, Paul Grusac, ¿me entendés? Amadeo Jacques. Bueno, o sea que había habido toda una efervescencia que bueno, eso de algún modo ha producido una siembra. ¿Qué parte de esa mentalidad crees que queda hoy por hoy en los representantes nuestros? A mí me parece que no hay una visión de futuro, ¿entendés? O sea, todo se hace para la coyuntura, para ganar votos, para el chiquitaje político, tanto en la universidad como en la provincia, ¿entendés? El gran rector de la universidad ha sido Horacio Descole, Claro. que era peronista, pero el tipo tenía una visión macro de la universidad, ¿entendés? Pensé que se iba a ser la universidad más grande, la ciudad universitaria más grande de Latinoamérica, no es cualquier cosa. Exactamente, imagínate, se ha creado la orquesta sinfónica, la escuela de lutería, la facultad de arquitectura se ha elevado a facultad, han venido italianos, Tedesco, Músico. la facultad de medicina se ha creado. Antes, para estudiar medicina te tenías que ir a Córdoba, a La Plata o a Buenos Aires o a Rosario, ¿me entendés? Bueno, tenían la mirada grande. Acá, bueno, se ha ido reduciendo la mirada esa. Por ejemplo, creo que Birla ha sido también otro de los rectores importantes que tenían esa visión de una universidad grande, ¿entendés? Que si bien había la cosa política que siempre existió en la universidad, pero no era lo determinante. Claro. Los tipos pensaban más allá, ¿entendés? La proyección de la universidad en el norte, que era lo que quería Juan Veterán, ¿entendés? Bueno, todo eso se ha ido reduciendo, ¿me entendés? O sea, ahora todo Chiquitaje. es, claro, ¿me entendés? A ver, cuántos consejeros tengo en el consejo, ¿me entendés? Imagínate, tenemos un gobernador que va con una candidatura testimonial, entonces habrá que decirle al diputado Jaldo, ¿me entendés? Y rector condenado. Bueno, en fin, ¿me entendés? O sea que eso también va paralelamente a la declinación de nuestro país, ¿no? Claro. O sea, no es una cosa aislada de los centros de educación, ¿me entendés? Como sociedad. Pero siempre hay nichos de resistencia, ¿me entendés? Importantes, como los investigadores, el CONICET. Pese a todo, hay a la Argentina la conocen en el exterior por nuestros artistas, por nuestros científicos. No la conocen por Alperovich, ni por Jaldo, ni por ninguno. Claro. O sea, nos conocen por la Mercedes Sosa, por Miguel Ángel Estrella, por Tomás Eloy Martínez, por Peli, ¿me entendés? No, se podría pensar por ahí que la historia de Tucumán sería una materia más, por ejemplo, en una institución, más allá que en algunos lados se ve, se estudia algo, ¿podría ser una materia más dentro del año de una currícula, por ejemplo? Sí, bueno, eso yo lo he planteado a través de mis columnas en el diario muchas veces. Vos en la escuela primaria ves Tucumán en 4º grado, ves algo de la economía, la geografía y chau Tucumán, ¿entendés? Entonces vos no sabés quiénes son sus mejores hombres, intelectuales. Tucumán ha tenido gobernadores progresistas también, ¿entendés? Y ha sido la primera provincia industrial de la Argentina. Mirá vos si no es importante. Ernesto Padilla, por ejemplo, ¿entendés? Que era de la generación del centenario, también ha sido gobernador. El tipo, cuando se cumple el centenario en Tucumán,
bueno, había muerto Pellegrini y queda Victorino de las Plazas, que era un salteño que no nos quería. Entonces no le mandó un mango a Tucumán. Y bueno, Ernesto Padilla se dio maña y lo trajo a Caruso, que era el tenor más importante que había. Como traen a Bad Bunny ahora, digo. Vino Ortega y Gasset con su padre, vino Tita Rufo, que era un barítono importante, italiano. Vino Jacinto Benavente, que cuando se fue de Tucumán puso en escena varias obras y a los 2 o 3 meses le dieron el premio Nobel, ¿me entendés? Entonces, bueno, a lo que voy es que sin educación vos no tenés la posibilidad de un progreso, ¿entendés? Al contrario, retrocedés, y menos si vos no conocés tu provincia. Bueno, ¿cómo va a querer a tu provincia? ¿Me entendés? ¿Dónde está el orgullo de ser tucumano si vos no sabés, qué sé yo, quién es Peli, por ejemplo? ¿Me entendés? Y lo que usted decía, por ahí conocemos por algo que pasó afuera, nos enteramos de alguien que quizás vivía a la vuelta a la casa. Claro, bueno, eso es bastante común, ¿me entendés? Bueno, en fin, pienso que en ese sentido habría que darle una mayor presencia en la currícula. Primero, formar al docente, porque si el docente no conoce la historia de Tucumán, bueno, ¿qué va a enseñar? ¿Me entendés? Bueno, ahí me hacen un gesto ya para el corte. Antes de que irnos al corte, quiero mandarle un saludo al querido profe Carlos Diez, que dice que nos está escuchando y te está mandando, dice un saludo inmenso, que te quiero un montón. Así que, grande, profe Carlos, le mandamos un saludo y bueno. Saludo para el profe. Sí, ahí seguimos. Ya regresamos con más Radiopedia por Radio Universidad. Transmite LRK 319, Radio Universidad Tucumán, perteneciente a la Universidad Nacional de Tucumán, con estudios y planta transmisora en 25 de mayo 265, tercer piso, San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, República Argentina. Conéctate a la nueva forma de ver televisión. CCC Go es TV por internet con todos los canales locales y nacionales, eventos deportivos, fútbol, cine premium, y es también una plataforma de streaming con películas estreno y las series del momento. Todo en CCC Go, la nueva manera de ver televisión y contenidos. Manda WhatsApp al 381-503-9103 y comenzá a vivir una experiencia única. Hoy celebramos 36 años de pasión, compromiso y servicio. Radio Universidad Tucumán, un espacio donde la cultura, la educación y la comunidad se encuentran. No te pierdas todos los miércoles de 21 a 22 horas. La Hora Perfecta, una hora de información de interés general, entrevistas y buena música con la conducción de Andrea Cáceres. La Hora Perfecta, miércoles de 21 a 22 horas por Radio Universidad, FM 94.7. Se viene, indefectible, inexorablemente. Es el humano por venir. Una mirada optimista del futuro posible de nuestra especie. Salud, agroindustria, ambiente y energía. Lo que se sabe, lo que se puede saber, lo que se hace y lo que puede hacerse. El humano por venir. Todos los domingos a las 10 de la mañana por Radio Universidad. Porque vos también sos parte de la radio. Seguinos desde cualquier parte del mundo. Escuchanos online en www.radio.unt.edu.ar. Radio Universidad en Internet. Una forma distinta de hacer radio. Seguí escuchando Radiopedia por Radio Universidad. Bueno, seguimos con otro bloque, Facu, qué honor, ¿no? Estamos pasando de maravilla acá.
Sí, siempre, porque son largas y lindas charlas con Roberto. Facu, yo te propongo una cosa, José también, que escuchemos un poco de la obra que ya nos va a contar un poco Roberto. En este caso me gustaría que nuestro querido amigo Edgar ahí nos comparta un tango que hiciste con Gentilini, ¿verdad? Tango Azul. Pato Gentilini. Sí. Bueno, ¿qué les parece si lo escuchamos? Vemos un poquito la obra de Roberto. Cuando un empujón de luz cayéndose en una tristura abrió la soledad, mi tempestad trepó en tus ojos, venció la sin razón. Cayó todo el dolor de una pasión que rueda en ti. Voces del amor que van rastreándote, la sonrisa ausente, azul de ensoñación, manos que van besando cielos sin ver el despertar de un sol que habita en mí y se abre a ti como una flor. Bebe las lunas del amor, palomas de ilusión frágil, inocencia es la vida, mira entonces a los ojos de la ternura azul. Deja volar tu sueño al fin, calla los gestos del dolor, busca en las sombras aquel beso que partió hacia el olvido como un cautivo azul que agita el corazón. Las lunas del amor ríe, palomas de ilusión frágil, inocencia es la vida, mira entonces a los ojos de la ternura azul. Deja volar tu sueño al fin, calla los gestos del dolor, busca en las sombras aquel beso que partió hacia el olvido como un cautivo azul que agita el corazón. Pucha, qué tango hermoso. Estábamos escuchando Tango Azul de nuestro querido invitado Roberto Espinosa con música del maestro Pato Gentilini y cantando la voz increíble Hermoso. De una gran amiga Nadia González y Jansen el piano, ¿verdad? Quique Jansen, sí.
Tome, el querido Quique Yance. Antes de pasar a otro tema, vamos a recordar que vas a estar con la presentación de un libro. Sí, el próximo miércoles 10 de septiembre en el Rullés. Voy a presentar mi último libro que se llama La vida es puro cuento, que no, y que es un libro que reúne muchas de las crónicas que se han publicado en la Gaceta, digamos, que son de distintas temáticas y de tono político, humorístico, cultural, ensayístico, bueno, en fin, bien variado, ¿no? Claro. Lo va a presentar Ricardo Kaliman, que es doctor en letras. No, Ricardo, capo. Y bueno, la parte musical la van a cubrir a Ana Bichidomini y acá nuestro querido amigo. Qué jugador, ¿eh? Oscar Salvatierra. Que ir a tocar a quena, ¿qué va a ser el pollo nuestro ahí? Eso venía el caso. No, Karina. El tango me hizo hilar con el libro. Para hacerlo, Karina. Bueno, hubo una reedición tuya, ¿verdad? Del libro sobre Cuchi Leguizamón. El Cuchi Leguizamón, la memoria del olvido. Bueno, contanos un poco de qué va el libro y también el vínculo del Cuchi con Tucumán, que me imagino que tenés anécdotas lindas para dejar. Bueno, quiero comentar que he tenido la suerte en los 2 últimos años de conocer a Constanza Toro. Ah, editora. Sí, Tucumán Libros, editora. Muy buena persona. Bueno, ella le interesan este tipo de trabajos que tienen que ver con Tucumán, y con ella he hecho primero el libro sobre la Rosita Ávila, después la reedición del libro del Cuchi y la aparición de este nuevo libro. Bueno, lo del Cuchi Leguizamón surgió a partir de que en un momento dado el Cuchi venía muy seguido a Tucumán, le gustaba, tenía amigos, lo apreciaba mucho al Pato Gentilini, al Chivo. El Chivo compuso mucho con Castilla. Bajo el sauce solo, uno de esos. Claro, sí. La vida la Pacho, bueno. Han hecho como 12 piezas con Castilla. Y bueno, lo solía traer, me acuerdo, en la década del 80, al comienzo, Quique Benerra. Me acuerdo que actuó en el ABC, que queda en la General Paz y 9 de julio. Al Cuchi Leguizamón le gustaba no los teatros, sino los lugares, tipo bares, digamos, donde él podía interactuar con la gente, contar sus historias, que le pregunten. Y yo lo conocí, lo traté por primera vez, por supuesto que sabía desde chico quién era el Cuchi. Una vez que vino a tocar acá en el Metropol, que tenía una pequeña sala en Metropol, y era una noche de invierno, me acuerdo, hacía un frío bárbaro. Bueno, ahí lo traté a él. Después fuimos a la zona del casino a tomar cerveza ahí con el Chivo, el Pato, no me acuerdo quién más estaba, era una mesa no éramos muchos tampoco. Bueno, hasta que lo entrevisté en el año 88, le hice la primera entrevista. La universidad le daba una distinción que era personalidad de la cultura. Bueno, y lo fui a entrevistar ahí en el Hotel del Jardín, en la Laprida, al 400. Y bueno, hubo, qué sé yo, le caí bien al Cuchi, digamos. Claro. ¿Era mal llevado o era...? No era como el Yupanqui, digamos. Claro. El Yupanqui sí era bravo, digamos. Claro. Si vos le hacías una pregunta bien hecha, Yupanqui hablaba solo, pero claro, le preguntaba alguna tontería y el tipo te castigaba sí, duro, no. Sí. No, pero el Cuchi bien verborrágico. Changa, como dice. Bueno, después vino otras veces, empezó a venir seguido, venía cada 4 meses, a él le gustaba mucho, había en esa época un resto bar que era Boulevard Concert de los Tula, ahí en la San Martín y Salta. Salta. Bueno, a él le gustaba,
le gustaban el matrimonio, ¿me entendés? Muy buena gente. El Bocha Tula es hermano mayor de la Adriana. Sí. Y bueno, había una onda muy buena con el Cuchi, ¿me entendés? El Cuchi me hacía acordar a mi viejo, porque era un tipo de mucha cultura, un tipo irónico, ¿me entendés? Así que esas bromas mordaces. El Cuchi había hecho un recital de campana acá en Tucumán, ¿no? Claro, sí. Que intentaron revivir hace poco, no sé si es parecido, pero... Sí, que bueno, fue todo un hallazgo, digamos. Lástima que en esa época no había cuestiones técnicas como para grabar. Para registrar, ¿no? claro. Pero fue todo un acontecimiento, yo me acuerdo de ese concierto. Me acuerdo que fui a la Plaza Independencia porque eran 4 iglesias, la Merced, donde él hacía la base, Ajá. San Francisco, la Catedral y Santo Domingo. Entonces, bueno, ahí hizo 4 piezas, una era una cueca, la otra una chacarera, y se manejaba con walkie-talkie, digamos. Él vino un mes antes a trabajar con los alumnos de la Escuela de Música. Claro. Entre ellos Alberto Rojo, que sacado hace poco Mira vos, Alberto. una nota así, recordando ese momento en que él participó. Hay que hacer una coordinación tremenda. Bueno. Claro. Bueno, eso te habla vos del perfil del Cuchi, de un tipo que excedía el perfil folclórico. El tipo, bueno, experimentaba cosas. Claro, ¿no? excéntrico. Sí, ¿me entendés? Como la obra dodecafónica, esa que ha escrito, que vos decís, bueno, músico popular que escriba una obra dodecafónica, ¿me entendés? Y qué interesante que además de lo erudito que eran realmente, eran intelectuales y hombres muy formados, que uno al habla pensaba que era un mal pensadamente, un campechano, no tenía de nada, y era tipo muy formado, pero además, sobre todo, la conexión que tenían con el pueblo, ¿no? Con la gente. Nunca perdían la conexión y sobre todo el hilo ese que los hacía entender la sustancia y la esencia del pueblo, ¿no? de los personajes. Uno lo ve en las canciones con sus personajes, con la forma en la que trabajan los paisajes, entienden. Y el sonido, ¿no? Porque le encontró de algún modo también la voz sonora a toda una geografía, ¿no? Bueno, el Cuchi es una especie de puente entre la tradición y la modernidad, ¿me entendés? Porque era un gran conocedor del folclore, de la música nuestra, ¿me entendés? Y al mismo tiempo, su formación cultural le permitió otro tipo de proyecciones dentro del mismo folclore. Claro. Desde el folclore está permanentemente evolucionando, no es un arte estanco, digamos, que bueno, que vos... Una momia. Exactamente, ¿me entendés? Que nos metés ahí en una campana de cristal. Entonces, el arte es el reflejo de cada tiempo. Entonces, tanto la música, la pintura, la literatura, están reflejando lo que es la sociedad de ese momento. Bueno, y el Cuchi era un estudioso, un autodidacto. Él era abogado, bueno, se recibió en La Plata. Sí. Ahí en La Plata comenzó a cantar en un coro. La mujer sí era estudiada, ¿no? La mujer sí sabía de música, ¿no? Creo que era que le escribe las partituras, si no me equivoco. No, eso es Yupanqui. Claro, pero creo que en una entrevista lo dice. Sí, el Nenet, pero en un momento creo que dice... No, la Emma Palermo, que fue su mujer, su esposa, sí, la madre de sus hijos, tenía un piano en la casa. Entonces, bueno, ella estudió piano, pero como se estudiaba antes, que a las chicas las mandaban a estudiar piano, digamos. Claro. Pero, y el Cuchi iba muchas veces a la casa de Emma, hasta que se puso de novio también, ¿me entendés? A tocar el piano. Según cuenta ella, que la samba del pañuelo se la dedicó a ella, fue la primera samba que hizo el Cuchi. Robert, en tu faceta de poeta se ve mezclada se ve expuesta en libros como Cosecha de Luz, que me acuerdo que es uno de los últimos que tengo, Eco en el Tiempo, Silbido del Cielo. Cuando haces un libro, ¿cómo te nace? ¿Nace con una idea previa o en realidad haces un rejunte de poemas?
¿Cómo se proyectan tus libros de poesía? Bueno, es un poco el primer libro de poemas que he publicado, que es Cosecha de Luz. En realidad lo he publicado porque un día me encuentro con mi amigo Isauro Martínez, que tiene Radio Metropolitana. Y Isauro, mi viejo, lo quería mucho, Isauro, ¿entendés? Y me dice Isauro que tenía un programa de poesía, había un veterano que lo dirigía, que lo conducía, le dice, bueno, porque Spinoza es un poeta. Dice, ¿qué va a ser poeta? Dice, ¿qué escribís poemas? Sí, le digo, Isauro, hace mucho que escribo, nada más que no ha publicado ningún libro. No me animaba. Dice, la verdad es que yo no te registraba. Entonces digo, la verdad es que tienes razón, no hay mucha gente que no sabe que yo escribo. Entonces armé un libro de poesía, seleccioné muchos poemas que tenía, ¿me entendés? Y lo publiqué para sentar jurisprudencia, claro, digamos. O para oficialmente mi título, claro, de poeta. ¿Trajiste algo? O? Tengo acá en el celular, ¿no? La tecnología. Sí, me gustaría que nos hagáis, de paso nos queda ahí un registro de un poema tuyo. Y bueno, ya antes de que nos agarre el tiempo, después quiero preguntarte sobre la faceta actoral. Después, pero antes. No, pero eso es. No, ya sé, pero lo mismo que nos conté un poco, porque además fue compartida con grandes exponentes de la cultura tucumana, así que me parece que va a ser un lujo para nosotros. Pero antes, si nos querés compartir un poema, sería un placer. Bueno, se llama Paraíso Extraviado. Brazos de manos, manos de abrazos, se abren, se esquivan, se agazapan en una sonrisa, dedos que señalan, tartamudean, lenguas que se bifurcan en tentáculos de corrupción, justicia renga de ojos, súplicas ancianas por 82 ilusiones móviles. Sonrisas changuitas extraviadas en basurales. El Paco les mastica la inocencia, la cabeza, la vida. Delinquir es el verbo de los que agonizan por un mendrugo de vida, de los guantes blancos, de corporaciones que trafican muerte, que abortan sueños, vencedores que abofetean con la soberbia. Poder, dinero, ninguneo, desprecio, representantes que enjollan sus solapas con monedas del pueblo, perdedores que se enroscan en el olor del resentimiento. La historia camina arrastrando hijos, unos dignos, otros de perra, entenados, traidoramente fieles, obsecuentes, falsarios, propietarios de la verdad, de la mentira, de paraísos fiscales, perdonavidas, cultores del nepotismo, de la hipocresía. Pregoneros del futuro rifan la democracia por debajo de la mesa. Esa petulancia de ser los mejores o los peores. La decencia de Belgrano se ahoga en el charco de la ingratitud. Venalidad, falacia, demagogia, rajan las bases de Alberdi. La libertad desnuda su corazón herido en el alma mora de Lola. Las manos de 2 siglos sacuden hazañas y fracasos. En el trapiche del tiempo, Tucumán muele su destino. El canto de la negra milita ahora en la luz del universo, cobijando tal vez una esperanza tricentenaria. ¡Hermoso! Oh. Bueno, Robert, ya no sé si nos da más tiempo, creo que estamos medio jugaditos. Si no te molesta, en 2 minutitos, contame un poquito de La Endija del Viento y ya con eso nos despedimos. Bueno, la película de Luisa Quintavale y Carlitos Alsina, resulta que, ¿cómo surge mi participación ahí? Resulta que Carlos
bueno, la única artista o actriz profesional era la Rosita Ávila. La Rosita Ávila, claro, que hacía de Pachamama. Claro, todos los demás tocábamos de oído, digamos. ¿Entendés? Entonces me habló Carlos para... Es una historia verídica, ¿verdad? ¿No? Sí. Ah. Pidiéndome si podía hacer el papel de un policía que era sumariante. Claro. Le digo, no, ¿cómo va a dar el papel de Encana? Mirá, dice, lo que pasa es que la persona que lo iba a hacer al final no puede, se ha borrado, qué sé yo. Entonces le digo, bueno, mirá, le digo, no. Bueno, lo hagamos, le digo, pero si vos ves que yo no ando, decime, yo no me voy a enojar, ¿no? Entonces, tenía 2 escenas y comencé a trabajarlo al personaje con el Rosita. Ajá. Entonces salía del diario, me iba a su casa y bueno, empezamos a trabajar los parlamentos, ¿me entendés? Ella ya, por supuesto, sabía, era una obra unipersonal, que es una de las mejores puestas que ha hecho la Rosita, digamos. Sí. Uno de sus mejores trabajos, no puestas. Y bueno, ella me ayudó a construirlo al personaje, ¿me entendés? Porque era la Pachamama que le tomaba el pelo al oficial sumariante, el oficial sumariante se embolaba, ¿me entendés? Decía, esta vieja que viene acá y me trata de tonto, Claro. se me ríe, ¿me entendés? Entonces la Rosita me dice, bueno, mirá, dice, vos pensá, primero ponele un nombre, aunque era policía sumariante, pero ponele... Está bien, Pereira, entonces ya tenés una identidad, ¿me entiendes? Claro. No sos un policía, digamos. Sos Pereira. Sos Pereira. Entonces me dice, vos pensás que Pereira ha tenido una pelea con su mujer y ya está terminando su jornada y de pronto cae esta vieja que empieza a interrogarla, le toma el pelo, lo trata de tonto, ¿me entendés? Y bueno, el tipo se enoja, ¿me entendés? Bueno, eso me ayudó mucho, digamos, porque, claro, vos ya incorporás una historia del tipo, ¿me entendés? Y bueno, así fue Carlos, nos vio, bueno, nos corrigió algunas cosas porque lo hacíamos un poco teatral, ¿me entendés? Y el cine es diferente al teatro, ¿me entendés? No tenés la que naturalidad, exagerar, claro, ¿me entendés? Y bueno, y así fue. Y con una grande... inmensa, que por supuesto es un legado tremendo. Sí, la Rosita no lo podría haber hecho. Bueno, Robert, ya se nos cumplió el tiempo, no sé, Facu, ahí si nos querés tirar. Sí, no, se quedó muy corto, suele pasar, pero esta vez aún más. No, bueno, recordar esto que va a estar presentando el libro La vida es puro cuento que no. Sí, bien tucumano. Bien tucumano. El 10 de septiembre en el Centro Cultural Roger. 19:30. 19:30. Y acá está el libro que bueno, es un compendio de crónicas, ¿no? Sí. Bueno, son años de labor periodística y eso quería destacar también, que en realidad los libros del Cuchi, como tantos otros, tiene aún esa virtud que te da el periodismo, ¿no? De construir desde chequear la información, de revolver en todos lados, de investigar, y creo que eso está presente en todos tus trabajos. Sí, bueno, en el caso del libro del Cuchi, del Chivo, o de la Mercedes Sosa también, son libros corales, les llamo yo, ¿entendés? Porque no son biográficos, son periodísticos, digamos. Tiene entrevistas que las he hecho yo y testimonios de gente, digamos. Y hay muchas personas claro, que dan su... Bueno, ya estamos con muchas gracias, cumplido, así que ¿no? Roberto, muchas gracias por la venida. Gracias a ustedes. Gracias Facu, gracias José, gracias Edgar. Bueno, será hasta una nueva edición de Radiopedia. Hasta luego, buenas noches. Así pasó otra transmisión de Radiopedia. Seguí vibrando en la frecuencia de nuestro programa el próximo viernes a las 21 horas. Folclore. Tangos.
Buenos Aires y no hay farol que me alumbre. Nacionales. Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden. Internacionales. Blues. Latinos. ¿Cómo se cura un corazón que está tan triste? ¿Cómo llegar al final de... A toda hora, Radio Universidad Tucumán. Los gratos momentos también tienen que ver con la música.